Números capítulo 16, la rebelión de Coré. Y bueno, en el momento en que Dios decretó esta sentencia que yo les comentaba, en que Israel no entraría a la tierra prometida hasta después de 40 años, el relato nos indica que el pueblo pretendía ya elegir a otro líder. Ya no estaban a gusto con Moisés, que esto representa, es lo mismo que decir que el pueblo ya no estaba a gusto con la ley que Dios había establecido. Y pretendían elegir a otro líder. Es decir, pretendían establecer otras leyes. Nada parecido. No hay coincidencias. Así es de que imagínate lo que sucede, efectivamente, lo que sucede con el pueblo a través de los siglos no ha cambiado. El pueblo siempre ha querido establecer sus propias determinaciones, sus propias leyes, sus propias formas de continuar por este camino de la vida, en este proceso hacia la vida eterna. El problema es que la vida eterna tiene un pase y ese pase lo da el Señor. Y hay condiciones que cumplir. Mientras no cumplamos con esas condiciones no podemos establecer nuestras propias leyes. Nos engañamos a nosotros mismos. Aquella analogía nos ilustra la manera en que hoy las personas no quieren escuchar la palabra del Señor. Cuando se trata de enfrentar nuestras responsabilidades, porque de eso se trata, los mandamientos de Dios, la imagen de Moisés en la Torá, hoy en día es la imagen que nosotros tenemos acerca de nuestras responsabilidades frente a su gobierno, frente a su ley. Cosas que debemos hacer, que debemos cumplir. Y la gente no quiere cumplir esa ley. Las personas solo quieren escuchar de promesas y recompensas, pero no quieren escuchar acerca de las responsabilidades que como hijos tenemos si es que pretendemos formar parte de este reino. De manera que en este capítulo vamos a ver que finalmente la rebelión en contra de Moisés que se manifestaba por parte del pueblo a través de las acciones en contra de Moisés y Aarón, sí trajo consecuencias desastrosas en dos ocasiones continuas, a pesar de la intercesión de Moisés. Porque el Señor es justo y en su justicia también se manifiesta su misericordia, pero también su majestad delante de los que le temen. Así es que vamos a ver este capítulo impresionante en el que en este mismo capítulo, en dos ocasiones, vamos a ver dos desgracias, dos eventos desastrosos para Israel, pero que finalmente marcan un parteaguas en la determinación de Dios para que el Hijo, el primogénito de Dios, que es Israel, sea formado en carácter. Dice desde el versículo 1, Números 16, verso 1, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Esto significa que Coré había hecho bien la tarea. se consiguió a varones de renombre, no cualquiera, sino gente líderes que estaban ya confabulados para actuar en contra del liderazgo. Y se habla de 250. Finalmente, es identificado este líder, el líder de la rebelión que estaba siendo fraguada en contra de Moisés y en contra de las disposiciones que estaba dando Dios para Israel. Ese líder fue Coré. Un dato interesante, fíjate, es que tanto Coré como Moisés eran descendientes de Coat, solo que a través de hijos diferentes. En el caso de Moisés, a través de Amram, y en el caso de Coré, a través de Ishar. Recordemos que en los capítulos anteriores estudiamos que los coatitas tenían una importantísima responsabilidad cada vez que iban a moverse
iba a moverse el campamento, ellos estaban a cabo de llevar las cosas santas, las cosas más santas del tabernáculo. Dice el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yud-Hei Vab-Hei. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Todo aquello que se levanta contra Dios, desde entonces, desde siempre, desde la creación, es alentado por Satanás. La actitud que estaba tomando Coré fue de astucia. Fue muy astuto. Y se manejó como la serpiente cuando habló con Eva, ¿recuerdas? Y la serpiente habló con Eva y le mintió. O sea, le habló pero con mentiras, verdad con engaño. Pero con todo el propósito de que Eva pensara que la serpiente estaba de su lado. Vamos a poder entender la forma en cómo alguien que atenta contra los propósitos divinos siempre va a procurar darte un panorama que te beneficie, que te hagan brillar los ojos, que te guste, que sea agradable para ti, para que puedas caer. Pero al mismo tiempo, si no eres atento, no vas a darte cuenta de la mentira o los aspectos de engaño. Por eso la serpiente se identifica como astuta, ¿sí? En este caso, en aquel entonces, la serpiente habló con Eva y con todo el propósito de que Eva pensara que la serpiente estaba de su lado, haciéndole creer que estaba preocupada por ella. Y cuando en realidad lo que buscaba la serpiente era hacer caer a Adán y a Eva y que pecaran contra Dios. Fíjate, vamos a recordar este evento, Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Eva está recordando el mandamiento. Ella es consciente del mandamiento. Pero aquí viene el aspecto de la mentira. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, literalmente ya llegó el punto en que estaba contradiciendo el mandamiento del Señor. Dice, no moriréis. Pero para sostener esta posición en contra del mandamiento, la serpiente le agrega algo apetitoso, algo agradable, algo que le despierte la codicia a Eva. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Fíjate nada más a qué altura, hasta dónde se fue la serpiente. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces la visión de la mujer, por causa de la codicia, le cambió la perspectiva, le cambió la visión. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo el tema de lo que genera el pecado en la vida de las personas? La visión, la perspectiva de las cosas, la trastorna. Y fue lo que sucedió con ella. Porque entonces, cuando dice la Escritura, y vio que era bueno para comer, en ese momento su visión cambió, pero por causa de la tentación. Estaba cayendo ya en la tentación y que era agradable a los ojos, de donde nace la codicia, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjate, ya todo lo que vio y todo lo que pensó, dijo, no, pues todo eso lo quiero, y tomó del fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron el pecado. Terrible.
Es lo que sucede cuando las personas llegan al punto en el que, pues bueno, se encuentran en pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es que la actitud de Coré tuvo el propósito de hacer pensar al pueblo que su liderazgo, que sustituiría en su caso a Moisés, les daría mejores beneficios. Por eso la expresión de Coré, así como la hizo delante del pueblo, como si en verdad se preocupara por el pueblo. Basta ya de ustedes, todos ellos son santos, no los necesitamos a ustedes. Y para ellos, para esto, pues bueno, pretendió ver que Moisés y Aarón estaban ejerciendo un liderazgo que ya era obsoleto o en el peor de los casos que perjudicaba al pueblo. Eso es lo que va a suceder siempre que haya alguien que se levante en contra de los propósitos divinos. Era obvio que el pueblo y sus líderes no estaban a gusto con la determinación de Dios, por supuesto que no estaban a gusto, para que el pueblo vagara por 40 años, ¿sí? Y sin embargo, lejos de aceptar ellos, que ellos fueron los culpables de su propio castigo, lejos de aceptar esto, buscaron responsables y lo más fácil fue responsabilizar a Moisés y Aarón de dicha tragedia. Pues, qué terrible, porque ellos no generaron ese castigo. Así es de que Coré, influenciado por el espíritu de Satanás, vio el momento perfecto para provocar una rebelión y enfoca su discurso haciendo creer al pueblo que estaba preocupado por ellos, culpando a Moisés y a Aarón de lo que estaba pasando. La expresión de Coré, cuando dice basta ya de vosotros, todos ellos son santos, eso fue lo que significó, que al parecer de Coré, Moisés y Aarón no eran necesarios para continuar en el liderazgo del pueblo. Y además les reclamaba que Moisés y Aarón se levantaban sobre la nación de Israel. O sea, como si fueran líderes abusivos sobre el pueblo, que se estuvieran aprovechando del pueblo. Moisés no aspiró a nada de esto, ustedes recuerden, ¿sí? Sino que Dios lo llamó para esta misión. De hecho, Moisés no quería aceptar. Fue Dios quien lo designó. Dice el verso 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Una vez más aquí vemos que Moisés, conociendo a Dios, supo lo que estaba ya a punto de suceder. Moisés sabía que el Señor destruiría al pueblo por causa de esta nueva rebelión, de la que Moisés sabía perfectamente que era en contra de Dios, una rebelión en contra del Señor, de su determinación. Así es de que Moisés se postra e intercede por el pueblo y a la vez pide también dirección acerca de lo que se debía hacer para expresar a continuación lo siguiente. Dice, y habló a Coré a todo el, y habló Coré a todo su séquito, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él le acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Este fue el reto. ¿Sí? Esto fue la instrucción que recibió Moisés por parte del Señor. Y sabía perfectamente a Moisés que Dios le respaldaría una vez más. Y la razón tiene que ver con el hecho de que Moisés conocía el carácter del Señor, el carácter de Dios. Moisés sabía que su justicia siempre va acompañada de su misericordia. Y en este caso, el Señor quitaría de en medio del pueblo aquel que fue vencido por la tentación de poder, de este pecado de codicia con el engaño de Satanás en que se encontraba Coré.
Dice el verso 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis de la congregación de Israel? O sea, sí, para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles. Lo que estaba sucediendo aquí es que les está tratando de hacer reaccionar. Lo que estaba haciendo Moisés en este momento era lógico, pero ya era demasiado tarde. El pecado ya había salido, ya había dado fruto, ya había sido expuesto. ¿Sí? Es lo que por ya bastante tiempo Coré y todo su séquito, todos los que le seguían, ya lo traían en el corazón. Y trata de hacerles reflexionar y les dice: ¿cómo es posible que siendo ustedes de Leví, aquellos designados para servir en el tabernáculo, algo de mucho honor, estén así, inconformes? Dice el verso 10, ¿y qué te hizo pecar a ti y a todos? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio?, le pregunta. Es decir, hablando de quitar a Aarón. ¿Sí? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Fíjate cómo está hablando Moisés, diciendo: ¿qué es Aarón? Claro, pues era simplemente un instrumento del Señor. A final de cuentas, una vez más, el pueblo, al estar murmurando en contra de Moisés o en contra de Aarón, estaban murmurando en contra del Señor. Ellos solamente eran instrumentos y dirigían perdón. Y dirigían ellos simplemente llevaban a cabo, cumplían con su propósito. El propósito era obedecer todas las instrucciones del Señor, guiar al pueblo conforme a la voluntad del Señor. Así es de que, bueno, el asunto es ese, ¿no? El asunto es que nosotros debemos considerar finalmente todo el tiempo que cada vez que el pueblo se quejaba en contra de Moisés, de Aarón, de los profetas, de Yeshua, de los apóstoles, siempre fue en contra del Señor. Ellos todos cumplían la voluntad del Señor. Así, y dice el verso 11, por tanto tú y tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Coré y todo su séquito despreció el ministerio que habían recibido para servir en el tabernáculo. Y eso fue producto de la ingratitud. Cuando la ingratitud se apodera del corazón de las personas, las consecuencias pueden ser muchas. Todas ellas acciones que derivan del pecado que existe en el corazón de esas personas. Fíjate, el pecado es uno de los pecados, la ingratitud es uno de los pecados más terribles. Si tú lo analizas bien, todo lo que sucedía por parte del pueblo y todo lo que llevaba al pueblo a pecar y a llevar a cabo las cosas más terribles en deslealtad al Señor, siempre nacieron de la ingratitud. Por esa razón debemos tener mucho cuidado con relación a ese tema, el tema de la ingratitud, empezando por la ingratitud a nuestro prójimo. Porque Dios lo toma como una ingratitud para con él. Juan capítulo 1, verso 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está recordando aquí, es Judas capítulo 1, verso 5, Judas 1, verso 5.
va a hablar, estamos tomando aquí el tema de aquellos ángeles que abandonaron su morada de santidad, para hablar de esa analogía, de lo que está sucediendo con Judas y todos estos 250 líderes. Fíjate qué terrible. Y vamos a ver esta referencia en Judas capítulo 1, verso 5. Dice, a partir del verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De la misma manera en que cuenta el libro de Enoc acerca de aquellos vigilantes que tenían la función muy importante en el servicio a Dios, en aquella morada de santidad, que abandonaron, como lo expresó el apóstol Pedro. Pedro también habla de ese tema. Vamos a recordar el libro de Enoc, el capítulo 6, para ver esta analogía, lo que sucede en aquel entonces, que como desarrollo de una porción de los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis. Enoc capítulo 6 a partir del verso 1. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Esto está en Génesis 6, del 1 al 4. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Era el jefe, no quería asumir la responsabilidad solo. Verso 4, pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema y a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Anatema significa maldición. Hicieron un juramento bajo maldición y lo asumieron. Verso 5 dice, entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema, bajo maldición. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Es lo que dice el libro de Enoc. ¿No te hace muy parecido? Coré se juntó a 250 líderes y aquí se le llaman a los ángeles vigilantes. Bueno, un líder tiene esa misma función de velar, de vigilar por los que están a su responsabilidad. Eran líderes de muchos. Así es de que imagínate. Una analogía impresionante de cómo es que el mal opera en los hombres. Como vemos, los hechos que acontecieron y que son narrados en el capítulo 6 de Génesis tiene que ver con la rebelión que nació con juramento, en maldición, en anatema, que hicieron aquellos ángeles que, a pesar de tener un lugar privilegiado al servicio de Dios, fíjate, igual aquellos eran levitas, no le honraron, sino que decidieron complacerse a sí mismos, y esa es la raíz de la ingratitud. Un matrimonio dividido se debilita. Un pueblo dividido se debilita. Y lo que ha buscado Satanás es que el pueblo de Dios se debilite. Y la forma de lograrlo es a través del engaño que busca cambiar las perspectivas divinas por las perspectivas humanas. Perspectivas de poder y satisfacción. Lo que sucedió con Coré
y sus seguidores principales o príncipes, fue una analogía de la maldición que se ha repetido en el pueblo de Dios por generaciones. Sin embargo, Dios en su fidelidad y en su misericordia siempre va a guardar a quienes con corazones agradecidos mantienen su obediencia al Creador y a su ungido, a Yeshua. Continuamos ahí en el verso 12 de Números 16. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido todo en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado herederos, nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Y aquí está la negativa, la rebeldía de estos que le seguían a Coré, Datán y Abiram. Claramente vemos que la actitud de estos tres que estaban liderando en la rebelión, pues enfocaron su acción queriendo justificarse en la supuesta mala dirección de Moisés, como si hubiese sido Moisés quien determinara los tiempos y las formas en que el pueblo debía avanzar. Y que al final, pues decidieron no entrar a la tierra que fluye leche y miel, fueron ellos. Y como vemos, ellos continúan exponiendo una falsa realidad de lo que estaba sucediendo en realidad. Una vez más, confirmamos que la ingratitud como pecado en los hombres les crea una visión distinta, como sucedió con Josué y con Caleb, por ejemplo, frente a los otros 10 espías, ¿recuerdas? Porque mientras los 10 espías tuvieron una visión de temor e incredulidad que les hizo caer en el pecado, Josué y Caleb, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Ellos mantuvieron una visión conforme a la voluntad de Dios. Le creyeron al Señor. Y su visión era verdadera. Y en este caso, Coré, Datán y Abiram, debido a su pecado, tenían una visión totalmente distorsionada de la realidad, a grado de que ellos mismos estaban seguros de que al afirmar que era verdad, que ellos, que en realidad el culpable de todo esto pues era Moisés y Aarón. Aquí vemos claramente que el pecado en realidad nubla el entendimiento de las personas y su razón. Verso 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. A pesar del enojo de Moisés, él prefirió dejar a Dios la decisión de qué hacer con Coré, con Datán y Abiram. Así es de que esta es una gran enseñanza para nosotros. Es mejor dejar que Dios disponga lo que hace con los ingratos, ¿sí? Y lo que el Señor quiere hacer, que en un momento dado con las personas que no tienen ningún sentido de la realidad de lo que está sucediendo, y que a lo más que podríamos o que debemos llegar nosotros es a orar y hablar con el Señor, incluso expresarle al Señor quizás nuestra molestia, nuestro sentir, pero no hacer nada por nosotros mismos, dejárselo al Señor. Dice el verso 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana, y aquí está la instrucción, aquí está lo que debían hacer. Poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón. Aquí está, también iba a estar Aarón en ese momento. Y tomad cada uno su incienso y poned incienso en ellos. Y acercaos delante del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso
y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y bueno, muy interesante. Recuerden, ya estudiamos todo esto en el libro de Éxodo, el propósito del incensario. El incensario era usado por los sacerdotes cuando quemaban el incienso en el culto sacerdotal. Así es que la razón de estos incensarios que debían llevar Coré y sus compañeros significaba que habían cuestionado el derecho de Moisés a dirigir la nación, pero también el derecho de Aarón para dirigir el sacerdocio. Y el incensario estaba enfocado hacia la actividad de Aarón como sumo sacerdote. Así es de que todos vendrían delante del Señor para que Él decidiera a quién aceptaba. Dice verso 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ya estaba ya estaba para actuar en contra de Moisés y Aarón. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. En ese momento el Señor ya estaba muy enojado en contra de estos rebeldes. Y el Señor ya estaba dispuesto aquí a terminar con la congregación. Sin embargo, una vez más, Moisés y Aarón clamaron e intercedieron una vez más para que el Señor no los consumiera. Dice el verso 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, los ancianos de Israel fueron en pos de Moisés. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Dijo, terrible, de la misma manera en que los líderes injustos de Israel en su tiempo supieron que Yeshua en verdad era el enviado de Dios para hacer todas las cosas que hizo en su ministerio, Moisés expresó lo mismo que expresaría Yeshua en su momento. Juan capítulo 12, a partir del verso 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Yeshua. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así lo expresó Yeshua. Moisés exactamente hacía lo mismo. Y a continuación da la señal de la elección de Dios, pero en la señal misma que da está anunciada la muerte de los rebeldes. Impresionante. Verso 29. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen en la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos
con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Impresionante, impresionante. Los quemó el Señor. Estos que pretendían el sacerdocio, que ya estaban listos con su incensario para, seguros ellos de que iban a ser elegidos por Dios para el sacerdocio, fueron quemados. ¿No te recuerda un evento? Los hijos de Aarón. Este fue el juicio del Señor para los que pecaron en contra de la voluntad de Dios. Y el pueblo, una vez más, fue testigo de que Moisés y Aarón contaban con el apoyo y respaldo del Eterno en la encomienda que el Señor les hizo. Así es de que Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias, fueron tragados por la tierra. Y en el caso de los 250 hombres que fueron influenciados por el pecado de Coré, fueron quemados por el fuego del Señor, a pesar de sus incensarios, de la misma manera en que fueron muertos Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño al Señor. Impresionante. Verso 36. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego. Es decir, tenían que ir, buscar los incensarios de todos aquellos que fueron quemados, imagínate la labor terrible, y sacar los incensarios. Y ahorita va a decir el Señor por qué. Pero el fuego tenía que ser expulsado lejos, aparte. Solamente traer el incensario. Porque dice, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. De cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Recordemos que todos los instrumentos del tabernáculo eran santificados. Por esa razón no fueron desechados, sino el fuego, que fue fuego extraño, pero menos el incensario. Así de que la instrucción que recibió este hombre, Eleazar, fue desechar el fuego de los incensarios y los derramó lejos, porque el fuego, era fuego extraño, ajeno a la santidad de Dios. Pero luego debía martillar los incensarios para hacer un laminado de bronce, ¿sí?, con el que se cubría el altar. Y la razón fue porque esos incensarios fueron usados para incensar delante de Dios. Fueron preparados previamente para eso. Y esto sería una señal como recordatorio para todo Israel acerca de las consecuencias de pecar contra Dios. Dice el verso 39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño, fíjate bien lo que va a decir la Escritura, de que ningún extraño, ningún ajeno a ese ministerio, que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Fíjate bien lo que está diciendo la Escritura. Nos está diciendo que lo establecido por Dios no puede ser sustituido. Si la propia Escritura nos advierte de que nadie que no sea de la descendencia de Aarón debía ofrecer fuego delante de Dios, porque esto solo era exclusivo de los sacerdotes establecidos por el Señor, podríamos entonces imaginarnos lo que hará Dios con todos aquellos que, pretendiendo recibir lo que recibían los levitas, ofrendas, los diezmos, etc.,
para su sostenimiento, ahora enseñan que se les entrega a ellos cuando no son levitas, hablando de los diezmos y las ofrendas, sabiendo de antemano que no son levitas, pretendiendo sustituir a un servicio que solamente el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, está prestando en el tabernáculo celestial. Y ya no los hombres en la tierra. La escritura es clara y el Señor no cambia. Y las cosas que fueron cambiadas fueron por causa de la cruz y de Yeshua. Y en Él se concentra, pero no en los hombres, para sustituir a quién. Eso jamás va a suceder. Verso 41, al día siguiente toda la congregación, o sea, al día siguiente de inmediato, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, otra vez, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. ¿Te das cuenta de lo perverso de la nube que existe en la mente de las personas que continúan en el pecado y la ingratitud? Terrible. Moisés y Aarón clamaron al Señor para que no destruyera al pueblo, y el Señor decidió solamente destruir a Coré, Datán y Abiram y a los 250 rebeldes. Y el pueblo ya estaba en contra de Moisés y Aarón, a pesar de que ellos habían orado y clamado al Señor para que no fueran destruido el pueblo. Increíblemente, los simpatizantes de Coré, de aquellos 250, porque había muchas gentes que simpatizaban con ellos, que fueron infieles, ahora estaban ya en contra de Aarón y de Moisés, queriendo actuar en contra de ellos. Dice el verso 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Una vez más, y ellos se postraron sobre sus rostros. Nuevamente Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Sin embargo, en este caso, ya en esta segunda ocasión, era inminente el castigo y Moisés lo sabía. Así es que le dio instrucciones a Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. O sea, el sumo sacerdote se va a la congregación y comienza el ritual de la expiación por el pueblo. Porque el furor, dice aquí la escritura, y le dice a Moisés a Aarón, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Impresionante. Ya había comenzado a morir la gente. Efectivamente, Moisés entendió que la ira de Dios estaba causando ya la muerte de los israelitas. Ya se estaba muriendo la gente. Así es que Moisés le dio instrucciones a Aarón para expiar el pecado del pueblo, a fin de detener la mortandad que ya había comenzado entre el pueblo. Moisés y Aarón podrían haber tenido interés en dejar que Dios consumiera en un momento dado a todos aquellos que simpatizaban con los rebeldes contra su liderazgo. En cambio, por amor intentaron detener la plaga. Verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Te das cuenta de la acción que llevó a cabo el sumo sacerdote? Impresionante. Aarón se puso entre los vivos y los muertos. Y el Señor tuvo compasión por esta intercesión que el sumo sacerdote, como la tuvo nuestro gran sumo sacerdote, al escuchar la oración de Yeshua por los suyos. En una ocasión, Yeshua oró de la siguiente manera y dijo lo siguiente.
Juan capítulo 17, verso 9. Perdón. Yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La oración de Yeshua fue muy clara acerca de los que eran su pueblo. Aarón y Moisés sabían perfectamente que mucho del pueblo era fiel. Había mucha gente que no merecía morir por causa de la ingratitud y la infidelidad de aquellos. Entonces ellos son los que oran por el Señor, claman al Señor. Y en este caso la intercesión que lleva a cabo el sumo sacerdote, Aarón, es literalmente lo que sucedió con Yeshua. Yeshua, el propósito de su expiación en la cruz fue separar la muerte de la vida. Quitar de la muerte como sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, a fin de que el pueblo tenga vida. Esta expiación que llevó a cabo Aarón fue impresionante, una analogía profética que refleja la obra de expiación en la cruz por parte de Yeshua. Verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, esos aparte. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Aquella obra del sumo sacerdote Aarón refleja esta analogía hermosa, profética de nuestro sumo sacerdote Yeshua. Y la obra a favor nuestro, su ministerio. Porque efectivamente nosotros merecíamos la muerte, porque éramos culpables de pecado. Sin embargo, nuestro Salvador fue enviado a su misión, fue injustamente acusado y atacado, pero Él oró por nosotros y vino para salvarnos. Aquella cruz fue la expiación por amor y se interpuso entre la muerte y la vida por nosotros. Y gracias a esa expiación, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de la salvación, sabiendo que Yeshua nos ha llamado para vida eterna. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, por este día de reposo que hemos tenido tan delicioso, Señor. Gracias por tu palabra, porque es la verdad, Señor, la luz que nos ilumina nuestro camino. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado delante de ti al estar en esa actitud como Coré, no teniendo en cuenta la ley de Moisés. En algún tiempo así estuvimos, Señor, ciegos, Padre, siendo guiados por otras autoridades que se impusieron y que no era Moisés, Señor, no era la ley de Moisés que tú diste a tu pueblo, Señor. Perdónanos, papito. Te pido que así como a nosotros nos has sacado, mi Dios, de esa rebelión, también saques a mucho pueblo que se encuentra aún negando la ley de Moisés, aún sin obedecer, Señor, aún sin apreciar, Padre, los mandamientos, aún estando con el entendimiento de que se debe de obedecer la ley de Moisés, no se aprecia, Padre eterno. Yo te pido por la juventud, mi Dios, porque la juventud que están entendiendo esto, mi Dios, están tan ligeros, Padre, de que para ellos es fácil no obedecer tu ley, Padre eterno, aún estando en pacto. Perdona, Padre eterno, perdona a nuestros hijos, perdona a los hijos de nuestros amigos, Señor, porque a veces son rebeldes, mi Dios, y quieren estar en contra de tu voluntad. Mi Dios, perdona a tu pueblo y permite, Padre eterno, que se levante un pueblo fuerte, Señor, un pueblo fuerte en la fe de Yeshua, seguidores tuyos, Padre eterno, para que podamos así, Señor, predicar con el ejemplo de nuestra vida, Señor. No ser solamente oidores de tu ley, sino hacedores, mi Dios. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.